Un ex jefe de la DEA acaba de lanzar un mensaje que en México cayó como una granada política. No se lo dirigió a la presidenta. No se lo mandó a la fiscalía. Se lo dirigió directamente a Omar García Harfuch. Arresten a Rubén Rocha Moya y envíenlo a Estados Unidos. Y aquí empieza lo verdaderamente explosivo. Rocha acababa de regresar al gobierno de Sinaloa después de 112 días fuera. 33 horas después, volvía a hacerse hacia un lado. Algo pasó, porque Rubén Rocha Moya no es un político cualquiera. Es gobernador de uno de los estados más golpeados por el narcotráfico. Es militante de Morena. Pertenece al mismo movimiento político del gobierno federal. Y desde hace meses enfrenta una acusación en Estados Unidos que lo coloca junto a otros 9 funcionarios y exfuncionarios sinaloenses dentro de un expediente relacionado con los Chapitos. Rocha niega los cargos. Legalmente conserva la presunción de inocencia. México mantiene su propia investigación y el gobierno federal ha exigido pruebas suficientes antes de cualquier procedimiento contra él. Pero el problema político ya explotó, porque mientras Rocha trataba de recuperar el despacho del gobernador, del otro lado estaba creciendo una figura que representa exactamente lo contrario a lo que Washington dice perseguir en Sinaloa. Omar García Harfuch. Inteligencia, operativos, capturas, golpes financieros, coordinación con Ejército, Marina, Guardia Nacional y Fiscalía. Y algo todavía más delicado, cooperación con Estados Unidos sin entregar el control de los operativos mexicanos. El mensaje del exadministrador interino de la DEA, Derek Maltz, fue brutal. Señaló que los cárteles no sobreviven únicamente por los hombres que disparan. Sobreviven, dijo, gracias a funcionarios corruptos capaces de abrirles puertas y proteger sus redes. Y etiquetó a Harfuch. No fue casualidad. Días antes, Harfuch había estado frente a representantes antidrogas de más de 100 países en Buenos Aires, fortaleciendo la relación de México con agencias internacionales. El actual director de la DEA, Terrance Cole, había reconocido públicamente su liderazgo y valentía. Y de pronto aparece Rocha. Regresa, recupera el cargo. Y lo hace mientras las investigaciones siguen abiertas. Aquí es donde esta historia deja de ser solamente el caso de un gobernador. Porque lo que está en juego es mucho más grande. ¿Puede un funcionario señalado por fiscales estadounidenses regresar tranquilamente al poder mientras las autoridades mexicanas todavía investigan? ¿Puede su propio partido protegerlo? ¿O estamos viendo algo distinto? Un momento en el que el aparato de seguridad encabezado por Harfuch tendrá que demostrar que cuando la investigación toca la puerta, el color del partido deja de importar. Antes de seguir, suscríbete a Clave H, porque aquí no nos quedamos con el escándalo político. Seguimos los nombres, los expedientes, las capturas y las decisiones hasta encontrar la pieza que realmente mueve el tablero. Y para entender por qué el nombre de Harfuch terminó colocado directamente frente al de Rocha Moya, tenemos que regresar varios meses. Porque todo comenzó con un documento en Nueva York. Y lo que decía ese documento podía cambiar para siempre la historia política de la acusación estadounidense no apareció de la nada. Hace casi 4 meses, fiscales del Distrito Sur de Nueva York hicieron pública una acusación contra Rubén Rocha Moya y otros 9 funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa. Los cargos son gravísimos. Conspiración para importar narcóticos, delitos relacionados con armas, y una acusación central, que determinados funcionarios habrían colaborado con dirigentes del cártel de Sinaloa a cambio de sobornos y apoyo político. Rocha lo rechaza. Estados Unidos tendrá que demostrar sus acusaciones ante un tribunal. El propio Departamento de Justicia advierte que los cargos son solamente acusaciones y que todos los señalados deben ser considerados inocentes mientras no exista una sentencia. Pero el expediente ya había abierto una grieta, porque no estaba hablando solamente de narcotraficantes. Estaba hablando de poder, de elecciones, de funcionarios, de instituciones, y de la posibilidad de que una organización criminal no necesitara atacar al Estado porque, según la hipótesis de los fiscales estadounidenses, habría conseguido penetrar partes de él.
Ese detalle cambia todo. Rocha pidió licencia. Se separó temporalmente del gobierno y compareció ante la Fiscalía General de la República en Culiacán. Dijo confiar en las instituciones mexicanas y manifestó disposición para responder a los investigadores. La presidenta Claudia Sheinbaum adoptó una postura igualmente importante. Si Estados Unidos quiere que México actúe, tiene que presentar pruebas. No declaraciones, no presión mediática. Pruebas. Y ahí aparece una diferencia fundamental. Harfuch tampoco puede simplemente detener a un gobernador porque un exfuncionario de la DEA lo pida en redes sociales. México tiene leyes, hay una fiscalía, hay jueces, existen procedimientos de extradición. Ese límite no debilita a Harfuch, lo fortalece, porque el verdadero poder de un secretario de seguridad no consiste en esposar a quien le señalen desde Washington. Consiste en construir investigaciones capaces de sobrevivir ante un juez. Mientras la tormenta política crecía, Harfuch estaba haciendo precisamente eso en Sinaloa: mantener la presión sobre las organizaciones criminales. Las cifras oficiales del gobierno federal muestran la dimensión del despliegue. Entre el inicio de la actual administración y mediados de este año, se reportaron más de 2.500 detenciones relacionadas con delitos de alto impacto en Sinaloa, más de 94 toneladas de droga aseguradas, casi 6.000 armas de fuego decomisadas y más de 2.000 laboratorios y áreas de concentración desmantelados. El gobierno informó además una reducción de 44% en el promedio diario de homicidios dolosos respecto de los niveles registrados un año antes. No significa que Sinaloa esté pacificado. Está muy lejos de eso. Pero muestra algo importante sobre Harfuch. Mientras los políticos discuten discursos, él trabaja sobre estructuras. Armas, laboratorios, generadores de violencia, rutas, dinero, personas. Y por eso el regreso de Rocha resultó tan incómodo, porque colocó frente a frente dos narrativas. La del político que decía haber limpiado su nombre y reclamaba nuevamente el poder, y la del aparato federal que todavía tenía investigaciones abiertas. Entonces ocurrió algo inesperado. Rocha decidió volver. No esperó a que terminara completamente la tormenta. No esperó una resolución judicial estadounidense. No esperó a que desapareciera la controversia. Regresó al Palacio de Gobierno y casi inmediatamente comenzó a quedarse solo. El 21 de agosto, Rubén Rocha Moya anunció que regresaba a gobernar Sinaloa. Su argumento era contundente. Aseguró que después de ponerse a disposición de las autoridades mexicanas, no existían elementos suficientes para atribuirle una conducta penal. Calificó los señalamientos estadounidenses como falsos y políticamente motivados. Pero había un problema. La investigación no estaba cerrada. La Secretaría de Gobernación se deslindó rápidamente de su regreso y dejó claro que se trataba de una decisión personal. La información disponible señalaba además que la FGR seguía investigando a los 10 mexicanos incluidos en la acusación estadounidense. Eso cambia completamente el significado de su retorno. Rocha no estaba regresando después de una sentencia absolutoria. Estaba regresando mientras el expediente seguía vivo. Y aquí viene lo extraño. Su retorno ocurrió prácticamente al mismo tiempo que otra pieza extremadamente sensible volvía a aparecer en Sinaloa: Fausto Corrales. Corrales es un personaje clave dentro de la investigación relacionada con la muerte de Héctor Melesio Cuen y con lo ocurrido el día en que Ismael El Mayo Zambada terminó en Estados Unidos. La investigación original de la Fiscalía de Sinaloa sobre la muerte de Cuen fue severamente cuestionada por la Fiscalía General de la República. Con el tiempo aparecieron contradicciones, versiones enfrentadas y una carta atribuida a Zambada que colocaba aquella historia dentro de un escenario completamente diferente. Esa versión ha mencionado incluso una supuesta reunión relacionada con Cuen, Zambada, integrantes de los Chapitos y Rocha. Esa parte no ha sido confirmada por las autoridades mexicanas y no demuestra responsabilidad del gobernador, pero explica por qué la detención de Corrales volvió a encender todas las alarmas.
Porque cuando aparece un testigo capaz de reconstruir uno de los episodios más oscuros de la crisis sinaloense, cada palabra importa, cada recorrido importa, cada teléfono importa, y cada contradicción importa. 2 días después de esa captura, Derek Maltz publicó su mensaje y eligió un nombre: Harfuch. Rocha debe rendir cuentas. Fue en esencia su planteamiento. La petición era políticamente explosiva: arrestarlo y mandarlo a Estados Unidos. Pero observa lo que estaba ocurriendo alrededor de Harfuch. Mientras Rocha intentaba recuperar el gobierno, Harfuch venía de reforzar públicamente la cooperación internacional contra el narcotráfico. Su dependencia informó que México mantenía 155 órdenes de detención provisional con fines de extradición relacionadas con investigaciones de agencias estadounidenses. Eso no significa que Rocha esté incluido en esas 155. Significa algo diferente. La maquinaria existe. México sí ejecuta detenciones con fines de extradición cuando existe base jurídica. Por eso la pregunta no es si Harfuch quiere o no detener personalmente a Rocha. La pregunta correcta es mucho más seria. ¿Qué ocurriría si la FGR y un juez mexicano concluyeran que existen elementos suficientes para actuar? Ahí desaparecen los discursos partidistas. Ahí deja de importar si el investigado pertenece a Morena, al PRI, al PAN o a cualquier otra fuerza. Y ahí es donde Harfuch se juega algo mayor que una operación. Se juega el principio que ha intentado colocar en el centro de su estrategia. La inteligencia y la investigación deben llegar hasta donde llegue la evidencia. Y si quieres seguir entendiendo cómo se conectan estas piezas, suscríbete a Clave H, porque esta historia no termina en el despacho del gobernador. De hecho, apenas estaba empezando. Porque mientras Maltz apuntaba hacia Harfuch, desde Palacio Nacional comenzaba a llegar otro mensaje. Uno que Rocha difícilmente podía ignorar.